Muy buenos días, gente. Hoy martes 4 del tiempo ordinario, 1 de febrero, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo de la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me sanaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llega a la casa del jefe de la sinagoga uno diciendo: Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. En este Evangelio vemos dos casos bastante diferentes, pero que tienen una coincidencia: los años. 12 años sufriendo esta mujer de flujo, vale decir, perdiendo su vida. Y esta otra niña que está 12 años y está muerta. Hay algo bien especial en esta comparación, porque ambas están sufriendo de muerte. Una muerte cotidiana con desangrarse, y la otra la muerte física. Pero Jesús dice: no está muerta, está dormida. La confirmación se hace habitualmente entre los 12 y los 15 años. Y eso tiene razón de ser en base a esto. Durante los primeros 12 años nosotros nos vamos desarrollando, y especialmente entre los 10 y los 12 entramos como en una crisis en donde no sabemos muy bien nuestra identidad, no sabemos lo que queremos de la vida, y se despierta en nosotros una ansia de conocer y de justificar o de entender las cosas, y por eso también nos ponemos bastante rebeldes y nuestra vida es un desastre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo que a esa edad yo me despertaba muy contento y a las 2 horas me quería cortar las venas, amaba a mi papá, a las 3 horas lo odiaba, mi mamá era adorable, pero en un momento quería que se muriera la vieja. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo me acuerdo que era así. En esa época yo no sabía quién era un torbellino de cosas.
y estaba como muerto porque mi vida no tenía sentido, el colegio no tenía sentido, los amigos no tenían sentido, nada tenía sentido en mi vida. Estaba muerto, muerto espiritualmente. Y esta otra señora con el flujo de sangre estaba muriendo, llevaba 12 años y se había arruinado intentando sanarse. Y acá el Señor le dice, no temas, tu fe te ha salvado, porque eso es importantísimo. Hay otro pasaje en la Escritura que lo hemos visto hace un par de días atrás cuando lo quieren despeñar, cuando él va a su pueblo. Ya en la Escritura hay un pasaje que dice, y no pudo hacer ningún milagro allí porque no tenían fe, salvo sanar a algunos pocos enfermos, esos que tenían fe. Y esto es importantísimo, porque el Señor decía que nosotros haríamos las mismas cosas que Él y mayores aún, pero si tenemos fe. Entonces, el secreto acá está en la fe, porque esta señora se curó porque ella tenía la fe absoluta que si tocaba el borde del manto, ella se sanaba. Y así fue, y el Señor lo sintió. Y el Jairo va donde Jesús y le dice, por favor, sáname, porque tenía fe, había escuchado lo que decía el Señor. ¿Cómo está tu fe? Porque ahí está el secreto. Si tu fe es débil, busca fortalecerla. Porque con una fe débil vas a empezar a perderle el sentido a la vida y con los tiempos que se vienen va a ser fundamental tener una fe potente, porque lo que se viene es muy duro y nosotros estamos llamados para ser luz y esperanza para nuestros hermanos. Así que ve cuál es tu fe y si es débil, acércate a la iglesia, hazme caso. Busca una parroquia donde haya catecumenado y ahí te enseñarán a cómo dejar que crezca tu fe en ti. Y después de eso podrás hacer cualquier cosa que te pida el Señor, porque ya no serás tú quien lo haga, sino que será el Señor que está en ti. El que tenga oídos para oír, que oiga.